Doctor Camilo Gómez Alzate, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo están todos? Pues bien, señor, y muy interesados en un tema que no suscitó el debate que ha debido suscitar en la nación a raíz de unas declaraciones suyas. Usted nos quiere recordar cuál es el valor total de las sentencias ejecutoriadas dictadas por jueces y tribunales competentes en contra de la nación en este momento. Fernando, de hecho los cálculos más recientes y con ya cierre de año, encontramos que superaron incluso lo que estábamos nosotros pensando. El año pasado, a corte de mitad de año, estamos hablando de 7.2 billones, ahora ya estamos hablando de 8.4 billones de pesos. Es un montón de dinero, es más de lo que los ciudadanos están imaginando, y todo sucede por cuenta de la suspensión en los pagos de las sentencias desde el año 2014. No entiendo no conozco la razón, pero desde luego la decisión que tomó el gobierno Santos en esa materia está causando un enorme hueco fiscal. Son sentencias de 8.4 billones de pesos que toca pagar sí o sí. Claro que toca pagar sí o sí, pero lo primero que se paga cuando hay una sentencia ejecutoriada en manos de alguien y no se paga por parte de la entidad condenada, es decir, del Estado, hay que pagar intereses moratorios. ¿Cuánto valen esos intereses moratorios, doctor Alzate? Gómez, perdón, Los discúlpeme, doctor no, Gómez Alzate. Discúlpeme usted. no, los Alzate, mi mamá estará muy contenta también, ¿no? Pues es que los Alzates son un apellido muy ilustre y usted sabe que los caldenses tenemos un problema muy serio con su apellido, porque uno de los más importantes caldenses de toda la historia no era sino Gilberto Alzate Avendaño. Bueno, Exactamente. me disculpará pues el disparate. Pero dígame, ¿cuánto valen los intereses moratorios por esas sentencias que no se pagaron oportunamente y que no se están pagando, suponemos? A partir de el mes 10 de cada sentencia, los intereses son del máximo comercial posible. Es decir, estamos hablando de intereses cercanos al 28 al 30%, dependiendo del momento de fluctuación de la tasa de interés. Son unos intereses realmente costosos, son intereses moratorios que nunca debe tener el Estado, es la deuda más cara que tenemos, definitivamente, y eso ha hecho que en esos 8.4.5 billones de pesos, pues el 40% ya sean intereses, casi el 40% son intereses. Qué horror lo que usted nos está contando. Esto es sencillamente pavoroso. Intereses porque el Ministerio de Hacienda dejó de cumplir oportunamente una obligación sagrada que el Estado tiene, que es pagar las sentencias de los jueces, doctor Camilo Gómez Alzate. ¿Esto cómo es? Y yo le pregunto, ¿esa orden ya se revirtió y el Ministerio de Hacienda ya tiene las apropiaciones hechas para pagar esas sentencias que pesan sobre usted como un fardo puesto sobre sus hombros? Pues lamentablemente no está el dinero para pagar las 8.6 billones de pesos. Imagínense, se iría prácticamente todo el dinero que se genera por la ley de financiamiento, o tocaría hacer una mega reforma tributaria, etcétera, y eso el país en este momento no está en las condiciones económicas ni fiscales para hacerlo. Entonces decidimos, junto con desde luego el gobierno, especialmente el ministro de Hacienda, le ha puesto la cara a estos problemas. Este es un gobierno que le tocó asumir esos líos y buscar soluciones. Ahí se incluyó en el presupuesto nacional, en el Plan Nacional de Desarrollo, perdón, una norma que va a permitirnos, una vez esté aprobado el Plan Nacional de Desarrollo, emitir test para hacer el pago correspondiente a esta sentencia. Los bonos de deuda pública pues son una deuda a un valor mucho menor, a 4 o 5%, y vamos a poder poner ese taxímetro en cero otra vez y empezar desde luego a seguir dos estrategias: no atrasarnos en los pagos y dejar de perder tanto pleito. Bueno, eso le deseo el mejor de los éxitos, ¿no? No pier... Yo sé que es un poco utópico, pero hay que hacer todo lo que esté al alcance para defender al Bueno, Estado. Es que es la platica de cada contribuyente, cada pedacito de la retención en la fuente de cada oyente
se va para pagar las sentencias y sobre todo los intereses. Es que le duele a uno de verdad que esto haya sido así. Es dolor porque es la plata de todos. Es decir, en otras palabras, se va a contratar un empréstito con los que toman GTs para pagar el hueco que usted tiene. Se le va a pagar la plata a los dueños de esos títulos, de esas sentencias que están generando un interés de cerca del 30%. Correcto. Bueno, entonces yo le quiero hacer una pregunta. ¿Quién es el dueño de semejante negocio? Porque yo le quiero preguntar, usted está en el mercado, usted es un hombre conocedor de estas cosas, usted fue superintendente de sociedades, usted no es un recién llegado a estos temas financieros del país. Dígame, ¿qué negocio en Colombia está rentando en términos reales? Porque tome el valor del interés moratorio que se está pagando, quítele la inflación y tenemos en términos reales un 25% de rentabilidad. ¿Qué negocio en Colombia genera eso, doctor Camilo Gómez No, Alzate? ninguno, Fernando. Es imposible que lo genere. Y lo que sí se ha convertido es en un negocio para unos pocos que resolvieron comprar sentencias, como se dice popularmente, y convertir estas sentencias en una especie de títulos que se van negociando. Hay gente que aporta fondos que compran esas sentencias, sin que esto sea ilegal, quiero advertirlo porque tampoco puedo decirlo. Lo que genera es que las víctimas o los inicialmente beneficiarios de la sentencia, que muchas veces están urgidos, que son personas muchas veces con necesidades, no son los beneficiarios finales del dinero que se va a pagar, porque, como lo digo, se convirtió en un negocio típicamente financiero y los beneficiarios iniciales de las sentencias venden esos procesos por un menor precio a cambio de recibir un pequeño ingreso inicial. Esto pues ha generado un mercado secundario de sentencias que, como usted le indica, tiene una rentabilidad enorme. Entrevistar personas como usted le causa a uno un problema, porque yo le iba a preguntar si se había creado una especie de mercado secundario de sentencias y usted se me anticipó. Porque, claro, ese es el problema de entrevistar personas que tienen las cosas tan claras como usted. Entonces hay un mercado secundario de sentencias que tienen la rentabilidad más alta que puede tener el mercado. Porque le quiero recordar que los fondos de pensiones se ganaron el año pasado 1%. Si hubieran comprado sentencias, se hubieran ganado el 30%. ¿No es así? No, básicamente sí. Incluso si usted hace las cuentas y saca un crédito en un banco, el banco le cobra el 10% más o menos, el 11%, o el 12 o el 14, lo que quiera, sí, exacto, carísimo. Y lo invierte en sentencias. Esas sentencias le van a pagar 2 o 2.3 veces más, según la tasa de interés. Es decir, sin mover un dedo. Lo complicado de esto es que quién es el perdedor al final de todo esto. Cada uno de nosotros que pone de su retención en la fuente la platica para que podamos en algún momento pagar esa deuda. Esto ya lo enfrentamos, ya lo estamos parando afortunadamente, porque no podemos seguir en este problema. Bueno, siempre y cuando les aprueben lo que está dicho en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no es cierto? Pero todavía no. Es decir, el negocio, sí. En este momento el taxímetro sigue marcando. En este momento el taxímetro sigue pagando. Tomar la decisión de incluir eso en el plan de desarrollo, sabemos que fue difícil, es un tema complejo que le pega a las finanzas públicas de manera directa, sin que haya sido responsabilidad de este gobierno. Eso es un efecto secundario que tenemos que aguantar de ese desorden que hemos ido encontrando en distintos frentes. Es decir, esos 8,5 billones de pesos serán mayor deuda, que esa sí se refleje en los libros, porque los 8,5 billones que usted denunció como que no estaban en ninguna parte, doctor Camilo Gómez Alzate. Estaban ahí como medio embolatados. Yo creo como embolatados. Y entonces sí. El gobierno del presidente Santos dijo, eso mejor no lo paguemos. Y creó un mercado secundario que está enriqueciendo fabulosamente a unas cuantas personas. Usted dice, ese no es un negocio ilegal. Y yo digo, vaya, si usted combina
la orden del Ministerio de Hacienda de no pagar y el mercado secundario que se formó, habría que preguntar quiénes son los dueños de esos títulos que están generando la más alta rentabilidad que se está pagando en el mundo por ningún título financiero. Colombia se endeuda en los mercados internacionales y sale el gobierno, sale el doctor Carrasquilla y entonces discute el cuarto por ciento de cada peso que se tome en LIBOR o en dólares y una maravilla, pero para las sentencias alguien se está ganando el 30% anual y de eso nadie habla, doctor Camilo Gómez Alzate. ¿Cómo es esto posible? Sí, eso es cierto. Con el ministro de Hacienda hemos estado discutiendo el tema desde el primer momento en que vimos las cifras desde finales del año pasado y hay que coger el toro por los cachos. Pero lamentablemente lo que nos encontramos ahí no es para nada una buena noticia para los colombianos. Sobre todo es que pagar un 40% de estos 8.5 billones en intereses de mora es que es salido de toda lógica, no tiene sentido. No, pues es una locura, es un enriquecimiento para unas personas que serían los amigos del ministro de Hacienda anterior, que les dijo, mire, yo aquí les ayudo y yo no vuelvo a pagar por estas sentencias, no les vuelvo a pagar. Ustedes cómprenle las sentencias a los majaderos que recibieron ese tipo de sentencias favorables del Estado, cómprenlas y se ganan más del 30% anual, lo que no se están ganando en ningún mercado financiero del mundo. Repetimos, los fondos de pensiones se ganaron el 1,5%. Los que compraron sentencias en Colombia se están ganando más del 30% en intereses moratorios. Doctor Camilo, esto es inaudito. Sí, Fernando, y permítame hacer una corrección, porque estaba yo aquí dándole una cifra levemente a la baja y quiero darla con exactitud. No son 8.5, sino son 8.7 billones. Es que no me gustan las imprecisiones y no tenía a la mano el archivo exacto. Pues claro, porque... y hay que darle a los oyentes la cifra precisa, 8.7 billones de pesos que debemos y por las cuales alguien se está ganando más del 30% anual. Alguien amigo del ministro de Hacienda pasado y del gobierno del presidente Santos que dejó montado este negocio que el doctor Camilo Gómez Alzate está desmontando. Doctor Camilo, usted se está haciendo a unos enemigos muy aburridores. Me estoy haciendo a cumplir el deber y a cumplirle a los colombianos con defender los intereses de todos, porque finalmente, pase lo que pase, esa es la obligación que tenemos en el gobierno. No importa si pisamos callos duros. Su agencia se llama Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Estado colombiano está siendo explotado por unos tipos que montaron un mercado secundario de sentencias que valen 8.7 billones de pesos, amigos. Eso vale lo que vale una reforma tributaria que nadie ha computado. Y esos tipos tienen ese negocito que les renta una suma sencillamente astronómica, fabulosa, fabulosa. Pues es que yo me encontré con una sentencia por la que estábamos pagando en dólares 44.5% anual. Y dije, por Dios, paguen eso. Y lo que hizo el tartufo, el doctor Maya Villazón, fue castigarme porque yo estaba interviniendo en favor de esas personas. ¿Cómo le parece? Les desmonté un negocio del 44.5. Tenga cuidado, porque a usted lo van a acusar por estar desmontando ese negocio, doctor Camilo Gómez Alzate. Es posible. El mejor negocio, ese, pues yo no sé si la cocaína rente más o rente menos, pues tal vez la cocaína renta. El único negocio que renta más que que se compare con la cocaína es el negocio montado con las sentencias en Colombia. Doctor Gómez, y usted tiene unos procesos en marcha muy complicaditos, ¿no? Sí, hay varios procesos, hay tribunales internacionales que están ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos tribunales internacionales tiene contra la nación que usted tiene que atender? Tribunales de lo que se llama arbitraje de inversión, es decir, cuando un inversionista demanda al Estado colombiano por cambio de ciertas condiciones en las reglas de juego, son 11 arbitrajes en marcha y 12 que se han anunciado, no necesariamente llegarán a la etapa arbitral, pero
Los 11 que están valen cerca de 17.5 billones de pesos. Eso hay que sumarle 611 casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Que valen cuánto? No son cuantificables en este momento, la mayor parte están en la etapa de la Comisión Interamericana por el momento. A nivel de la Corte está el caso de Gustavo Petro contra Colombia y el caso de la UP. Que son, no está determinada la cuantía, pero pueden llegar a ser cuantiosos. El de Gustavo Petro no sabemos cuánto vale. No del todo, ahí hay un costo institucional muy alto. Colombia obtuvo una primera decisión favorable, y es que le negaron a Gustavo Petro las medidas cautelares a principios del año. La Corte rechazó la solicitud de medidas cautelares que había presentado el grupo de abogados de Gustavo Petro, y yo creo que a finales de este año tendremos ya las decisiones finales del caso. De manera que un senador de la República tiene demandada a la nación por unas cifras muy importantes y tiene un equipo de abogados que lo está ayudando para condenar a la nación, y ese es el que está haciendo las leyes de la República y ese es el que está adelantando los debates de control político de la nación. Pues es una paradoja adicional, Fernando, en ese caso. El senador Petro aprobó la ley el código disciplinario bajo el cual fue sancionado, y es el que ahora alega que debe ser tumbado por la Corte Interamericana. O sea, bueno, es una curiosidad. ¿Usted entre sus pleitos tiene el de Electricaribe? ¿Está contando ese? Sí, señor, Electricaribe, no Electricaribe, Gas Natural, accionista principal de Electricaribe, compañía tiene razón, española. Perdóneme la imprecisión, tiene toda la razón. ¿Está demandando a la nación? Está demandando a la nación por 1.600 millones de dólares. Eso multiplicado por 3.000 da unos 5 billones de pesos. 6 billones de pesos más o menos. 6 billones de pesos vale la demanda de Electricaribe. Pero este caso quiero contarle, doctor Fernando, que por primera vez en Colombia el Estado contrademandó dentro de un proceso de arbitraje de inversión a Gas Natural. En enero de este año tomamos la decisión de contrademandar a Gas Natural Fenosa en el marco del arbitraje, y esperemos que esa contrademanda prospere. ¿Usted tiene ya su equipo de abogados constituido para eso? Sí, hay un grupo de abogados norteamericanos y el equipo de la Agencia Nacional de Defensa, y pues ahí sí intervengo muy directamente porque ese es uno de los casos prioritarios. No, pues es que si pierde ese pleito quedamos en la olla. Si en este momento condenan a la nación, o más adelante condenan a la nación por 6 billones de pesos, pues ni hablar. No, pero déjeme darle aquí también una puntada adicional en el caso. Gas Natural, hoy Naturgy, buscó a Colombia para iniciar una negociación en búsqueda de alguna solución negociada de litigio. Estamos en esas. Hay conversaciones, vamos a ver qué evolución toman. Bueno, ¿y quién está negociando? ¿Usted, personalmente? Sí, personalmente, sí, señor. Bueno, doctor. Usted sabe que al toro por los cachos, Fernando, yo no puedo, no soporto no tener los problemas grandes agarrados firmes, porque es que ahí es donde está la defensa de todos, es la plática de todos. Doctor Camilo Gómez Alzate, ¿usted me acepta que yo lo llame con frecuencia y que le saque tiempo para que le cuente estas cosas que usted le está contando a los colombianos? Pero encantado. Pues no sabe cuánto le agradezco, porque hay que decir la verdad, usted no se puede quedar callado y estas cosas que usted está contando no pueden pasar desapercibidas. ¿Cómo le parece el negocio que se armó con las sentencias judiciales? ¿Cómo le parece lo que están haciendo entre el ministro Carrasquilla y el doctor Camilo Gómez Alzate para desmontar un negocio que le está costando a Colombia más del 30% anual en tasas de interés? Dios mío, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Y cómo le parece el negocio de los españoles, que vale 1.6 billones de pesos, es decir, casi que otra reforma tributaria? Es muy útil para la agencia y para
nosotros poder contarle a los ciudadanos por medio de ustedes, Fernando, lo que está sucediendo. Creo que parte del proceso de transparencia del gobierno está en eso, en poder transmitirle y contarle las preocupaciones con las que nos hemos topado y las soluciones que estamos empezando a implementar. Y para nosotros es nuestro deber, doctor Camilo. Si usted nos pasa, para nosotros nuestro deber es llamarlo, porque al país hay que contarle las cosas que le están ocurriendo. Y una de las más graves es esto que usted nos ha vuelto a denunciar, ya con cifras corregidas. 8.7 billones de pesos estamos debiendo en sentencias ejecutoriadas, dictadas por los jueces y que no tienen reversa porque son ejecutoriadas, hicieron tránsito a cosa juzgada. Y hay un mercado secundario que se están ganando algunos inversionistas vivos, probablemente amigos del ministro de Hacienda anterior, pero que tienen el mejor negocio financiero que hay en Colombia. Mientras a los jubilados se les dio la noticia de que el año pasado ganaron 1%, 1% fue la rentabilidad de los fondos, hay unos inversionistas que se están ganando más del 30% negociando con sentencias ejecutoriadas contra la nación. Doctor Camilo Gómez Alzate, no olvide nuestro compromiso. Seguiremos al aire muy pronto. Aquí estoy firme para cuando quieran, Fernando, muchas gracias. A los oyentes un saludo.